Apreciados, estoy poniendo disponible en la sesión 2 de Aula Virtual este video que va a ser relativamente corto, explicando brevemente y de manera un poquito más organizada de lo que hicimos en la sesión virtual o sesión síncrona por Zoom, la primera sesión, los generadores de valor que van a ser el retorno sobre capital invertido y la tasa de inversión neta. ¿Ok? Déjeme entonces comenzar con el retorno sobre capital invertido. Como vimos con y aquí voy a utilizar las siglas en inglés, pero si lo ponen en español ustedes está bien. El Return on Invested Capital o retorno sobre capital invertido va a ser igual al NOPAT, ¿ok? Sobre el Invested Capital o capital invertido. Entonces aquí lo vamos a poner así. Ok. En finanzas, en la mayoría de los libros que yo he visto sobre esto, y tiene razón, normalmente se utiliza capital invertido inicial, por eso pongo aquí el T-1. ¿Por qué T-1? Porque recuérdense que estos son inversiones de largo plazo y en la mayoría de las industrias, em, la base que está generando el NOPAT, la base de capital invertido que está generando el NOPAT, no necesariamente va a ser la de las inversiones de este año. Por ejemplo, si ustedes, no sé, vamos a decir así, un utility que está invirtiendo en energía nuclear, una planta nuclear se tarda muchísimo en empezar a generar flujo de caja. Así sea otro tipo de tecnología, bueno, represas hidroeléctricas lo mismo, pero si van a turbinas eólicas en el mismo sector, etcétera, eso tiene su tiempo. A lo mejor las inversiones de este año comienzan a generar flujo de caja para el siguiente periodo. Entonces, es una manera de tratar de sincronizar en el tiempo lo que genera el NOPAT y las inversiones realizadas. ¿Ok? Pero como todo en finanzas, muchas veces, y dependiendo de la industria, los analistas pueden poner aquí en el Invested Capital, bien sea el promedio o finales de año. Finales de año, inversión de final de año, es sencillo, se suele hacer mucho, pero no tiene mucho sentido. Por ejemplo, si ustedes están en una industria como retail drugstore, como farmacia, un Rite Aid, un Walgreens, CVS, Farmatodo, lo que quiero decir, en cada uno de los países tienen esas farmacias de retail. Bueno, muchas veces eso puede tardar a lo mejor 6 meses en hacer un local y ese local generar flujo de caja. Entonces a lo mejor promedio tiene sentido. ¿Ok? El NOPAT, bueno, ya lo hemos explicado en principio, una de las ventajas del ROIC versus la medida o vamos a decir así, la razón de rentabilidad sobre inversión que viene a sustituir el ROIC es el ROA. Entonces el ROA tiene varios problemas. Uno es déjenme copiar la fórmula primero aquí sobre assets, ¿verdad? Uno de los problemas aquí es ¿cómo llamamos esto? La coordinación entre numerador y denominador, en el sentido de que no hace mucho sentido que el net income, que es una medida de rentabilidad contable que va hacia el accionista, pero tiene una base de inversión de todo el mundo, porque los activos son financiados por los acreedores, los accionistas, los suplidores, etcétera. ¿Ok? Entonces es un problema con esta medida. Eh, yo creo que la principal, muchas veces lo que suelen hacer es que en el ROA uno coloca aquí la utilidad del Earning Before Interest and Taxes o utilidad antes de intereses e impuestos, pero entonces recuérdese que en finanzas queremos una medida después de impuestos. Y todo eso en el ROIC tenemos todas esas propiedades, vamos a llamarlas así, positivas. Mencionamos igualmente que el ROIC tiene sentido en una compañía en agregado si el ROIC es mayor que el WACC. ¿Ok? Porque lo que queremos es que la rentabilidad sea mayor que el costo de fondeo. Recuérdense que, y esto es otra medida importante en lo que es el EVA, el valor económico agregado, que tiene que ver con el ROIC, tiene lo que se llama el principio de aditividad, en el sentido de que si ustedes hacen valor presente neto de un proyecto o calculan los EVAs que ese proyecto va a generar, lo que se llama el Market Value Added, vamos a hablar de ese concepto después. Tiene sentido de que el ROIC sea mayor que el WACC, pero al igual que con un proyecto que tú no necesariamente quieres maximizar la rentabilidad, recuérdese que agregar valor es una medida o en principio es una combinación de un retorno sobre capital invertido mayor que el WACC y en ese proyecto en particular también que la base de inversión sea importante. ¿Ok? Uno de los problemas en análisis de proyectos es que
uno selecciona el proyecto con mayor rentabilidad, dado el costo de oportunidad de los recursos, versus otro que quizás es menos rentable pero agrega más valor. Por eso es que el valor presente neto es mejor que la tasa interna de retorno. ¿Ok? Muy bien, entonces esos son los puntos que quería discutir con ustedes con el ROIC. Después tenemos el otro concepto que es el Net Investment Rate. ¿Ok? En el Net Investment Rate, voy a poner aquí una raya. Esto es una medida de qué proporción del NOPAT se invierte. Entonces realmente esto va a ser el Net Investment, que ustedes lo tienen ahí en la identidad de flujo de caja, ¿okay? En el lado operativo. Y también en el lado operativo tienen el NOPAT. ¿Okay? Fíjense que al final, recuérdense que el flujo de caja libre es precisamente NOPAT menos Net Investment. Entonces, si el Net Investment Rate o la tasa de inversión neta es mayor que 1, significa que el flujo de caja libre va a ser negativo, y menor que 1 significa que el flujo de caja va a ser positivo. ¿Okay? Recuérdense también de que puede darse el caso que esta medida no tenga tanto sentido, porque el Net Investment puede ser negativo y el NOPAT también puede ser negativo. Entonces, cuidado aquí con los signos. ¿Okay? Ese es otro indicador importante porque, como les mencionaba, en la medida, si ustedes van a pronosticar valor, qué tanto valor la compañía va a generar, uno esperaría entonces que una compañía va a generar mucho valor si uno es muy rentable, es decir, el retorno sobre capital invertido es importante, y el segundo es qué tantas oportunidades de inversión existen, lo que llaman growth opportunities en la compañía. ¿Ok? Y el Net Investment Rate, como medida de qué proporción del NOPAT yo estoy reinvirtiendo en el negocio, es un buen indicador, y por eso es que se llama Value Driver. ¿Ok? Como yo les explicaba, y eso lo vamos a ver después en un archivo Excel en la siguiente sesión de Zoom, la combinación de ambos permite tener una relación o explica el crecimiento del NOPAT. En otras palabras, en el modelo que ustedes tenían, que si el precio de una acción, vamos a decir precio de una acción, en ese modelo de dividendos constantes de Gordon, creo que lo llaman, que tienes el dividendo 1 entre RS menos G, ¿verdad? Bueno, recuérdense que la tasa de crecimiento podría venir explicada por el return on equity, el retorno sobre patrimonio, multiplicada por la tasa de reinversión. ¿Ok? Dice que la tasa de reinversión, vamos a llamarla así, vamos a poner aquí tasa de reinversión. Es decir, qué proporción de la utilidad neta se reinvierte y qué proporción se distribuye como dividendos. La tasa de reinversión es 1 menos el payout ratio, o la tasa de eh, distribución de dividendos. Ok, entonces, fíjense que la mayor rentabilidad, mayor tasa de reinversión, mayor es el growth. Cuando ustedes no se van necesariamente al modelo de flow to equity, que es esto, aquí tenemos puros flujos y costos asociados a los accionistas, sino ahora tienen el Corporate Valuation Model o el modelo de valoración corporativa. Bueno, entonces ahí lo que sucede es que el equivalente de esto, pero ahora estamos hablando crecimiento del NOPAT, va a venir dado por la multiplicación del Return on Invested Capital por la tasa de inversión neta. Voy a poner aquí Net Investment Rate para tener el mismo sentido. Hay un lag aquí, o básicamente esto sucede cuando hablamos de tasas incrementales, Return on Invested Capital incremental o del periodo, ¿ok? Para pronosticar precisamente cuál va a ser ese NOPAT incremental o crecimiento del NOPAT. Pero esto lo vamos a explicar después con un modelito en la siguiente sesión, que yo les voy a compartir. Déjenme ponerles aquí, creo que lo tengo abierto para que lo vean, pero de todas maneras yo se lo pongo en un momento. Es este archivo que dice ejercicio para Zoom Meeting, creo que ahí dice 02, Value Drivers and Residual Income Example. Ese es el que vamos a estar viendo. Va a estar en la sesión 2 para que después lo puedan bajar antes de nuestra sesión. Ok, vuelvo entonces a nuestro archivo aquí. Tenemos esto. Recuérdense entonces que otra de las cosas que discutimos es el concepto de EVA, que hay dos fórmulas, ¿verdad? Y Economy Value Added. En este concepto de Economy Value Added, ustedes tienen aquí una de las fórmulas, es Return on Invested Capital minus WACC, ¿verdad? Y entonces esto lo multiplica por, vamos a ponerlo aquí, Invested Capital T-1. ¿Ok? Ok, esa fórmula funciona
ya la explicamos en la sesión. Tenemos la otra en la sesión inicial síncrona. Tenemos la otra que es NOPAT, que yo les dije que me gustaba más, menos WAC por menos WAC por Invested Capital. ¿Ok? Y les mencionaba que si ustedes hacen la descomposición aquí del Return on Invested Capital, las fórmulas son las mismas. Esto lo estoy repitiendo un poco para que quede claro porque estuve corriendo en esta parte de la sesión, me parece. Entonces, fíjense, ustedes cancelan esto con esto y les queda la fórmula anterior. Cualquiera de las fórmulas de EVA funciona. ¿Ok? Eso es importante para que ustedes vean cuál es esa relación entre generadores de valor. Fíjense que aquí tienen el retorno sobre capital invertido. Y el Net Investment Rate no está particularmente o de manera directa en la fórmula, pero qué tanto va a crecer el NOPAT depende del Net Investment Rate. ¿Ok? Vamos a ver después que hay un modelo que se llama modelo de descontar EVAs, lo vamos a ver en un momento, lo voy a explicar aquí, que al final es consistente con el modelo de descontar flujo de caja al WACC. ¿Okay? Por eso es que el EVA es una medida muy importante. Ok. Otra cosa que vamos a ver es que si ustedes ven el Net Investment Rate, uno pudiera estimar el flujo de caja libre, vamos a ponerlo aquí, Free Cash Flow, ¿ok? Como ustedes agarran déjenme ver, ok, NOPAT, y esto lo van a multiplicar por 1 menos el Net Investment Rate. Déjenme ver si esto funciona aquí bien. Sí. Ok. Fíjense que esto básicamente lo que dice es que el flujo de caja es una función del NOPAT y qué tanto ustedes reinvierten. ¿Ok? Noten aquí, por ejemplo, que si el Net Investment Rate, esto va a ser Net Investment, ¿ok? Over NOPAT. Fíjense que esta fórmula aquí es la misma que ustedes tienen aquí de que definimos el Net Investment Rate. Cuando ustedes multiplican aquí NOPAT, ¿verdad? En el denominador se va con NOPAT en el numerador. Entonces les queda NOPAT, ¿verdad? Y luego, claro, la multiplicación de esto por esta fracción les va a dar Net Investment. Y precisamente eso es lo que es el flujo de caja libre. NOPAT minus Net Investment. ¿Ok? Estas son como otras fórmulas que suelen utilizar los analistas para tratar de pronosticar el flujo de caja libre utilizando value drivers, en este caso el Net Investment Rate. ¿Ok? Muy bien. Por último, déjenme mostrarles el modelo en donde analizo la equivalencia entre un modelo de valoración corporativa descontando flujo de caja libre y otro modelo en donde descontamos CVAs. ¿Okay? Voy a ir muy rápido en el del flujo de caja libre y me voy a parar un poquito más en el del NOPAT, pero necesitamos entender cómo el modelo funciona. Entonces me voy aquí, el modelo es este que está aquí. Muy bien. Fíjense, aquí tenemos un modelito en el cual estoy asumiendo que tenemos un NOPAT margin. Recuérdense que márgenes es cuando divido entre ventas. Entonces, ¿qué porcentaje de las ventas es el NOPAT? Estoy asumiendo 6.25. Tenemos un retention ratio, que ese retention ratio precisamente es el net investment rate. En el sentido de que va a ser qué proporción del NOPAT yo estoy reteniendo. Y vamos a asumir un WACC de 10%. En este modelo yo estoy pronosticando como 5 años. Fíjense que aquí los tenemos los 5 años. Y en vamos a calcular, estoy asumiendo, vamos a decir así, que hay un crecimiento de los flujos de caja en los primeros 5 años, pero a partir del año 6 se acaban las oportunidades de inversión y entonces no hay más oportunidades de inversión, cero valor presente neto que podemos agregar y por eso es que aquí reparto todo. Fíjense que a partir del año 6 en adelante, hacia el infinito, yo asumo que fundamentalmente todo se reparte y no hay inversión. ¿Ok? Es decir, que es una perpetuidad sin crecimiento, lo que serían esos flujos de caja, ¿no? Vamos a analizar el año 1, cómo funciona, y del año 2 al 5 es lo mismo, ¿ok? Del año 1, fíjense ustedes tienen, vamos a suponer que el initial capital al principio del año es 10.000. Aquí tengo como un papiamento, yo creo, porque hay algunas cosas en español, me parece. O no, a lo mejor no. Ok. Bueno, pero tienen un capital inicial de 10.000. Estoy asumiendo una rotación de capital invertido de 2, lo cual quiere decir es que mis ventas son 2 veces el capital invertido y aquí lo ven claramente. ¿Ok? Después, si las ventas fueron 20.000 y aquí yo supuse que el NOPAT margin es 6.25, quiere decir que el NOPAT va a ser 6.25% de las ventas y entonces les da precisamente 1.250.
como estoy reinvirtiendo 60%, fíjense que la reinversión, aquí, déjenme ponérselo aquí para que lo vean, fíjense que la reinversión es 60% de mi NOPAT, eso es lo que es el Net Investment Rate, ¿ok? Y lo remanente, que es 40, se reparte y ese es el flujo de caja libre, ¿ok? Y aquí estoy calculando el valor presente neto en cada una de esas columnas H, ¿ok? Para el año siguiente, fíjense que el modelo lo que hace es suponer lo que es lógico en el sentido de que en el siguiente periodo el capital inicial es lo mismo que el capital final. El capital final es el inicial más lo que reinvertí, que sería 750, por eso es que tienen 10.750. Y el resto lo mismo, rotación de capital invertido de 2, mismo margen, etcétera. Y fíjense que mis flujos de caja pues están creciendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el típico modelo de valoración corporativa, fíjense que aquí yo lo que digo es en el año 6 ya no reinvierto más, tengo mi flujo, no reinvierto más. Fíjense que este valor que tienen ustedes aquí es el valor presente de una perpetuidad sin crecimiento, que es esa parte, traída al año 0, porque claro, esta perpetuidad está comenzando en el año 6, pero el valor presente neto les cae en el año 5 y por eso lo descuento 5 años. ¿Ok? Si eso es así, el valor de la empresa, que es el típico descontar flujo de caja libre al WAC, estoy asumiendo un WAC de 10%, me queda que el valor de la empresa es 13.314. ¿Ok? Fíjense, el modelo de lo que llaman Value Based Management Valuation Model, ¿ok? Básicamente funciona calculando lo que sería el EVA y descontando los EVAs al WAC, ¿ok? Y eso es lo que se llama el valor presente de todos los EVAs descontados al WAC, es lo que se llama el Market Value Added, ¿ok? Como valor de mercado añadido. Y si ustedes a eso le suman el capital inicial, les va a dar el mismo valor corporativo. Fíjense lo siguiente, vamos a ver cómo calculamos el EVA. Ustedes tienen mismo dato, Initial Capital, tienen el NOPAT. Esto de Charge for Capital Use es precisamente la multiplicación del WAC por el capital invertido, que es lo que restamos al NOPAT. Fíjense que aquí yo cuando voy al NOPAT, estoy restando 1.250 menos ese cargo por uso de capital, que es precisamente la multiplicación del WAC por el capital invertido. ¿Ok? Muy bien. Calculo los valores presentes. ¿Ok? Fíjense que aquí tienen el ROIC. El ROIC es mayor que el WAC, por lo tanto el EVA es positivo, se está agregando valor. Fíjense que en el año 6 vuelvo a calcular cuál sería el EVA que voy a aplicar a perpetuidad. Ya no hay más inversión, ¿ok? Pero básicamente, fíjense que aquí cuando yo digo cuál es el valor presente, simple y llanamente es una perpetuidad sin crecimiento del EVA, estoy descontando EVAs, y nuevamente eso les queda valor al año 5 y lo llevan al año 0 y les da precisamente ese valor. Si yo calculo el valor presente de todos los EVAs, fíjense que aquí lo que estoy haciendo es sumando pues todos esos EVAs, lo que sería el valor presente de todos los flujos de EVAs del año 1 al 5 y todo lo que es el valor presente de esa perpetuidad, les queda 3.314. Y si a ese valor, que aquí aparece Summation of Present Value of Residual Incomes, en este modelo, by the way, el nombre genérico de EVAs es Residual Income o beneficio residual, ¿ok? Pero este es EVAs, el valor presente neto de los EVAs, ¿ok? Y si ustedes a esto le suman el capital inicial, 10.000, les queda entonces el mismo valor de la empresa, ¿ok? 13.314. Entonces, lo que quiere decir esto es que estoy mostrándoles que ese modelo de descontar EVAs y sumar el capital invertido da lo mismo que el modelo de Free Cash Flow. Noten adicionalmente que una de las ventajas que tiene el modelo del EVA es que si de repente la empresa empieza a perder valor, voy a ponerles aquí el caso, fíjense. Fíjense que el retorno sobre capital invertido es 12.5. Voy a poner aquí que el WACC ahora es 14. Voy a poner 14 aquí. Vamos a ver si funciona. Ok. Fíjense que los flujos de caja todavía son positivos. Uno pudiera decir, bueno, la compañía está generando flujo de caja, maravilloso, etcétera, pues tengo mis valores presentes netos. Ah, claro, ustedes ya sabían que antes esto era 13.000, pero todavía tienen un valor presente neto positivo. Los flujos de caja no reflejan de manera directa la pérdida de valor. Pero cuando se van al modelo de Value Based Management, fíjense que aquí entonces sí les aparece lo que serían la destrucción de valor que se genera no solamente en el periodo explícito
de los primeros 5 años, sino también a futuro, porque nada cambia, ¿ok? Entonces, aquí se muestra que las acciones de los gerentes están restando valor al capital invertido. Entonces eso significa destrucción de valor y por eso es que el valor de la compañía todavía les queda, fíjense que los dos modelos les da 8.614, ¿ok? Y por eso es que entonces una de las ventajas de este modelo de EVA es que les va a decir, vamos a decir así, si la compañía está agregando o destruyendo valor en cada uno de los periodos que uno está proyectando. ¿Ok? Entonces, bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Voy a poner aquí 10% inicialmente, que es el modelo inicial. Y en la clase que viene, sesión de Zoom que viene, vamos a hablar un poquito de esta parte, vamos a ponérselas aquí para que la vean, de esta parte del crecimiento, cómo podemos nosotros estimar esta parte de retorno sobre capital invertido y la combinación con el Net Investment Rate. Y además de eso, vamos a hablar de otras cosas importantes.